Buenos días, buenas tardes o buenas noches, aquí con la siguiente parte. Espero que lo disfruten, los personajes, las imágenes y la música no me pertenecen todo a sus respectivos creadores. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 28. León estudió a la mujer que tenía delante, que parecía más una bestia que una humana. Podía ver la verdad en su corazón. Había estado aislada del mundo durante demasiado tiempo y sus genes alterados significaban que ya no era completamente humana, estaba destinada a vivir como una bestia. Una bestia, cuando se libera de sus ataduras, eventualmente se vuelve loca. Necesitaba algo que la mantuviera atada, y León era quien la sujetaba. Asintió. Está bien, de ahora en adelante, me seguirás. Con eso, León ahora tenía una versión femenina de Wolverine a su lado, y ella tampoco se veía nada mal. ¿Qué pasa con este tipo?, preguntó Pietro, dándole un codazo al hombre inconsciente que estaba a sus pies. Ese es Scott. No es un mal tipo, susurró tímidamente uno de los niños. Ah, ya veo, respondió Pietro, con un tono un poco brusco. Entonces, ¿todos los maestros y profesores fueron capturados? Parece que este coronel militar era bastante duro. Pietro no conocía personalmente a Scott, pero había oído hablar del famoso mutante profesor Décimo. Aún así, el coronel no podía haber previsto que un grupo tan poderoso lanzara un ataque repentino a la base. Fue capturado antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, una derrota que, a ojos de Pietro, fue simplemente mala suerte. En ese momento, Natasha tomó la palabra. Llegarán en una hora como máximo. Tenemos que irnos. Se refería a los X-Men de la Academia Mutante. Con sus estudiantes, maestros y profesores capturados, no había forma de que los X-Men se quedaran de brazos cruzados. Natasha había enviado una señal a la academia, pero había sido interceptada de inmediato. La red de la base había sido violada, lo que significaba que los X-Men probablemente estaban en camino. Dada la velocidad de su caza Blackbeard, llegarían pronto. León se volvió hacia el grupo de niños y les habló en voz baja. Sus profesores vienen rápido. Esperen aquí un ratito, ¿de acuerdo? Interrogación de cierre. Está bien. Respondieron los niños al unísono, asintiendo con la cabeza obedientemente. León sonrió suavemente. Aún no estaba listo para enfrentarse directamente a los X-Men. El resultado de esta situación aún necesitaba tiempo para desarrollarse y, según sus planes, habría mucho que ganar en el futuro. Bueno, adiós, pequeños, dijo León, levantándose y saludando con la cabeza a los demás mientras se giraba para irse. Pero justo cuando daba un paso, una niña pequeña corrió con sus piernas diminutas y se aferró a la pierna de Wanda. Hermana, quiero ir contigo, dijo. El movimiento audaz de la niña sorprendió a todos. León se detuvo y miró a la pequeña niña asiática. ¿No eres estudiante de la Academia Mutante?, preguntó. No lo soy. Me capturaron y me trajeron aquí, susurró la muchacha, reuniendo coraje. ¿Cómo te llamas?, preguntó León. Mi nombre es Clarice Ferguson. Parece ser asiático. No lo sé, me llaman así desde pequeña. León se arrodilló junto a Wanda y miró directamente a los ojos de la pequeña. ¿Estás segura de que quieres venir con nosotros?, preguntó con seriedad. Clarice asintió con la cabeza, su carita llena de determinación, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. León sonrió ante su seriedad. Entonces síguenos, dijo León, acariciando suavemente la cabeza de la niña antes de levantarse y darse la vuelta para irse. Wanda tomó la mano de la niña y caminó detrás de él. El grupo de niños que quedó atrás observó con ojos anhelantes cómo sus salvadores desaparecían lentamente en el canal de la inundación. Una hora después, en el cielo distante, cerca de la presa, un avión de combate negro descendió a través de las nubes nevadas, aterrizando en una extensión plana que oscurecía la vista. La puerta del avión se abrió y, cuando las escaleras metálicas se extendieron hasta el suelo, descendió un grupo de personas con diversos uniformes de combate. Al frente de ellos se encontraba un hombre alto, musculoso y con barba. Miró a algunas personas más jóvenes del grupo y dijo en voz baja y firme. Todos permanezcan en el avión. Pero podemos ayudar con la misión, protestó un joven con voz llena de frustración. Los demás que estaban a su lado, tanto hombres como mujeres, compartían su sentimiento. El hombre barbudo lo señaló con el dedo y su tono era severo. Escucha, muchacho, esto no es un juego, es una guerra. No tienes la experiencia suficiente para participar en esta lucha. Maestra, murmuró el joven, todavía insatisfecho. Se volvió hacia una mujer de cabello color borgoña, esperando su apoyo. Su hermoso rostro permaneció serio mientras decía, John, Logan tiene razón.
Aún no son X-Men. No están listos para pelear. Quédense aquí y espérenos. Está bien, John, el joven, estaba claramente insatisfecho, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. Un anciano que llevaba un casco marrón y una capa sobre su armadura dijo con frialdad: esta supuesta protección es ridícula y moralista. Tienen el potencial de desarrollar habilidades extraordinarias, pero mimarlos de esta manera solo limitará su crecimiento. Ya lo hemos discutido, Magneto. Todavía tienen que aprender, replicó la mujer, que no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Magneto dio una sonrisa fría pero no discutió más. Está bien, este no es el momento para pelearse, dijo una mujer de piel oscura y cabello corto y blanco. Independientemente del motivo detrás de la señal de coordenadas, tenemos que trabajar juntos. Girándose hacia la mujer de piel azul que estaba a su lado, Magneto dijo: Raven, es tu turno. Raven, también conocida como Mystique, sonrió dulcemente. Su piel azul cambió y surgió una nueva forma. Se había transformado en una réplica exacta de Wolverine, incluso en su rostro rugoso. Ella estaba lista para infiltrarse sola en la base de la presa cuando de repente, una vieja voz resonó en la mente de todos. Jean, Eric, Logan, pasen. 10 minutos después, dentro de la base, los X-Men y Magneto estaban mirando confundidos a un grupo de niños pequeños y a un hombre con gafas de cuarzo rojo, que parecían tan desconcertados como ellos. Magneto, Eric, miró al profesor Décimo, quien tenía una sonrisa amable. Entonces, ¿qué pasó exactamente, Charles? Preguntó Eric cortésmente, aunque claramente perplejo dónde estaba la batalla prometida. Se había estado preparando para utilizar a sus viejos amigos en un plan cuidadosamente preparado, pero ahora parecía que todo había sido en vano. Creo que nunca falta la justicia en este mundo, Eric, respondió el profesor suavemente, con los ojos brillantes. Capítulo 29. Después de un largo enfrentamiento en la base, Magneto, Eric, no obtuvieron las respuestas que buscaba. Sus aviones cuidadosamente elaborados se arruinaron por completo, lo que dejó al líder mutante militante furioso. Al final, decidió irse, pero no sin antes desahogar su frustración. Todo lo valioso había sido destruido o se lo habían llevado. Mientras Magneto se marchaba furioso, dejó tras de sí un amargo comentario de despedida. Mientras tanto, Wolverine, Logan, entró en un laboratorio lleno de equipos que le resultaban familiares. Al verlo, recordaba fragmentos de recuerdos perdidos hacía mucho tiempo, aunque estaban inconexos y eran confusos. El dolor de cabeza que le siguió le impidió reconstruir todo, lo que lo dejó frustrado. Más tarde, el profesor Décimo y los demás regresaron al avión de combate. La generación más joven estaba emocionada de ver al profesor Scott a salvo. Finalmente, los X-Men recibieron una explicación del profesor Décimo. Un grupo misterioso había asaltado la base de pruebas de Stryker. Aunque el profesor no conocía todos los detalles de la batalla, Logan, con su experiencia como guerrero experimentado, podía decir por el estado de la base que el ataque había sido un blitzkrieg rápido y brutal. Stryker y sus fuerzas habían sido aniquiladas en menos de 5 minutos, incapaces de siquiera presentar resistencia. Todos los datos de vigilancia habían sido eliminados y cualquier cosa de valor había sido meticulosamente extraída de la base. Este nivel de potencia inmediatamente hizo sonar las alarmas en Logan y los demás. En la cabina de descanso del avión de combate, Storm, Ororo, se volvió hacia Scott y le preguntó: ¿tuviste un breve contacto con ellos? ¿Tienes algo que decir, Scott? Scott suspiró y respondió: me dieron la impresión de que eran muy jóvenes, probablemente de entre 19 y 20 años, pero extremadamente poderosos. Habló con impotencia, haciendo especial hincapié en lo poderosos que eran. Apenas podía recordar nada más, ya que lo habían drogado e hipnotizado. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, una chica enfurecida lo dejó inconsciente con un solo movimiento de la mano. El recuerdo lastimó su orgullo. Haber sido golpeado hasta quedar inconsciente por una chica fue un golpe que le resultó difícil de soportar. Ororo asintió pensativamente. Stryker es un coronel militar que comanda una fuerza de tareas especializada, su unidad personal. Totalmente armados y estacionados en la base, fueron masacrados en cuestión de minutos. El nivel de habilidad y poder necesario para lograrlo es algo que solo un puñado de personas en el mundo podrían poseer. Jean meneó la cabeza con incredulidad. Stryker tal vez no era increíblemente fuerte, pero tenía soldados, armas e influencia. Había logrado controlar tanto al profesor Décimo como a Scott mediante sus aviones, e incluso había lanzado un exitoso asalto a la escuela. Eso por sí solo demostraba su capacidad.
Sin embargo, a pesar de todo esto, él y sus fuerzas fueron derrotados con mucha facilidad. El grupo responsable de eso debe haber sido increíblemente poderoso. Todos estaban discutiendo la situación, pero ninguno de ellos notó las expresiones intrigadas en los rostros de los miembros más jóvenes del equipo. En especial John, también conocido como Pyro. Sus ojos estaban llenos de emoción. Un grupo de jóvenes había logrado una hazaña tan audaz y decisiva, y esa era exactamente la clase de vida que él anhelaba. Si pudiera, se uniría a ellos en un instante. Mientras tanto, los X-Men continuaron analizando la situación. Bestia, con su cuerpo musculoso y su pelaje azul, se frotó la cabeza pensativamente. Stryker era un coronel militar, y ahora que está muerto, vamos a tener un problema serio. Como ex diplomático, Beast comprendía la hostilidad que la sociedad estadounidense tenía hacia los mutantes, especialmente por parte del gobierno. El uso de Nightcrawler por parte de Stryker para asesinar al presidente ya había tensado las relaciones hasta el punto de ruptura. Ahora, con la muerte de Stryker, la tensión entre los mutantes y el gobierno estaba destinada a aumentar aún más. Logan y los demás X-Men se dieron cuenta rápidamente de la gravedad de la situación. Sus expresiones se tornaron sombrías al pensar en el empeoramiento del entorno para los mutantes en los próximos días. El profesor Décimo sacudió levemente la cabeza. Tal vez la situación no sea tan grave como pensamos, Hank. La bestia, desconcertada, preguntó. ¿Por qué dices eso? El profesor sonrió misteriosamente. Esos misteriosos individuos podrían sorprendernos. En su mente, a través de los recuerdos de los niños rescatados, el profesor Décimo ya había vislumbrado escenas de la base. Había presenciado la comunicación y las expresiones de aquellos extraordinarios jóvenes. Admiraba el pensamiento estratégico de quien parecía ser su líder. Los datos borrados y las imágenes de vigilancia borradas le dieron una fuerte corazonada. Ya tenía una idea de quiénes eran. Ahora, esperaba con ansias el día en que pudiera tener una conversación cara a cara con ese joven. Sí, había algo un poco siniestro en él, pero ¿cómo podría no sentirse un poco agradecido hacia quien lo salvó a él y a sus estudiantes? En una cabaña de alquiler aislada en medio de la naturaleza canadiense, afuera nevaba mucho. Pero adentro, el calor de la chimenea hacía que el ambiente fuera acogedor y atractivo. 2 camionetas estaban estacionadas frente a la casa de madera, con las llantas cubiertas de nieve fresca. Dentro, Natasha y Wanda estaban colocando los platos y los capuchinos en la mesa, mientras los demás preparaban con entusiasmo la cena. Ese momento del día siempre traía una sensación de alegría y consuelo, especialmente cuando se reunían todos para cocinar. La pequeña Clarice acababa de terminar de lavarse y se había puesto la ropa que le habían comprado en el camino. Se la veía renovada y lista para unirse al grupo para la cena. Después de sujetar su cabello desordenado con una banda elástica, la niña que alguna vez estuvo sucia ahora lucía limpia y hermosa. Se sentó tranquilamente en el sofá, bebiendo leche caliente a pequeños y cuidadosos sorbos. León y Natasha estaban de pie junto a la ventana, revisando meticulosamente el botín que habían traído de la base. En realidad, el botín no era muy grande. La base era principalmente un centro de pruebas, sin ningún equipo militar valioso. El verdadero premio era el adamantium, un material increíblemente valioso y codiciado por muchos. Sin embargo, León no tenía aviones de venderlo. Recursos de calidad como esos estaban destinados a su propia gente. Además de eso, también habían recuperado años de datos de investigación y pruebas de Stryker, así como tecnología militar avanzada. Los datos de experimentación con mutantes serán muy buscados por ciertos grupos, como Hydra, y podrían alcanzar fácilmente cientos de millones. Pero León no tenía intención de venderlos. Moralmente, no podía justificarlo. Incluso si lo hiciera, probablemente haría que su familia lo alejara. La verdadera ganancia valiosa reside en la tecnología militar estadounidense. Habían obtenido diseños avanzados de drones y tecnología de aviones de transporte pesado. Natasha mencionó que venderlos a agentes del mercado negro de varios países podría reportar enormes ganancias. En cuanto a si León se atrevió a vender tecnología tan sensible, eso no parecía preocuparle. Había muy pocas cosas que le dieran miedo. ¿Qué precio crees que me ofrecerán?, preguntó León, acariciándose la barbilla pensativamente. Natasha se encogió de hombros y se sintió emocionada. Felicidades por convertirte en multimillonaria, supongo. Capítulo 30.
Hay que reconocer que Estados Unidos es líder mundial en avances tecnológicos y militares, especialmente en el desarrollo de equipos militares de vanguardia como drones y aviones de transporte. Esto pone de relieve el inmenso valor de los planos técnicos de dichos equipos. Con estos esquemas, incluso las naciones con recursos moderados pueden reproducir o comprender la tecnología y acceder a innovaciones cruciales. Estos planos contienen tecnologías fundamentales y, una vez comprendidos plenamente, pueden cerrar la brecha entre las naciones y los Estados Unidos en términos de capacidad militar. Como resultado, Estados Unidos mantiene un estricto secreto sobre su tecnología y responde con rapidez a cualquier posible filtración, que involucra a las agencias de inteligencia o incluso al ejército. Los responsables de tales traiciones se enfrentan a graves consecuencias, a menudo etiquetadas como traición. Estados Unidos nunca permitirá que otro país rivalice con su dominio en los campos tecnológico y militar, razón por la cual estos secretos son tan valiosos. Natasha no exageraba al mencionar el valor de esa información. De hecho, es posible que incluso la subestimara. León lo comprendió perfectamente, miró a Natasha y ella entendió lo que quería decir. Se encogió de hombros y dijo: si quieres vender, puedo hacerlo, pero por cuestiones de seguridad, necesitaré ayuda. ¿A quién tienes en mente?, preguntó León. Wanda y Pietro. Las habilidades de Wanda pueden leer e incluso reescribir recuerdos, lo que nos ayudará a mantener la máxima confidencialidad. Entonces contribuirán a este viaje tuyo, asintió León, confiado en la experiencia de Natasha en cuanto a las propiedades únicas del adamantium. Es increíblemente denso y ofrece tanto dureza extrema como poder de penetración. Si bien puede no ser ideal para armamento, su verdadero valor reside en su replicabilidad. Gracias a que Natasha había descargado la fórmula en una memoria USB, ahora tenían acceso a ella. En términos simples, nunca se quedarían sin adamantium y, si necesitaban dinero rápido, podrían venderlo al mejor postor. Este viaje había sido muy gratificante y León estaba de muy buen humor. Después de la misión, se sintió tan bien que se sirvió unos cuantos platos extra durante la comida. El grupo había sumado 2 nuevos miembros, Yuriko y Clarice. Con Wanda presente, no había dudas sobre la lealtad de Yuriko, pero una conversación con la joven Clarice reveló una sorpresa que emocionó aún más a León. La habilidad de Clarice era la teletransportación. Poseía una energía que podía distorsionar el espacio y crear portales de teletransportación. Después de relacionar su nombre con su habilidad, León se dio cuenta de quién era ella: Blink del futuro. Esta revelación lo hizo increíblemente feliz. Los poderes de Blink eran formidables. Aunque León solo sabía un poco sobre ella, recordaba que cuando estuviera completamente desarrollada, sus habilidades podrían permitirle teletransportarse a través de grandes distancias, incluso entre la Tierra y la Luna. Incluso si su poder de combate no era el más alto, sus habilidades de apoyo eran invaluables. El corazón de León se ablandó hacia la muchacha y, durante la comida, no dejó de servirle verduras, un gesto que hizo feliz y conmovida a Clarice. Había sido huérfana toda su vida y nunca había experimentado tanta calidez y amabilidad. Durante la cena, León les pidió a Wanda y Pietro que ayudaran a Natasha a vender los planos técnicos y ganar algo de dinero. Sin dudarlo, aceptaron. Aunque el mundo exterior estaba lleno de caos, dentro de la acogedora cabaña de madera reinaba una sensación de calidez y armonía. El grupo pasó la noche junto, a salvo del viento y la nieve. Al día siguiente, León y el grupo se preparaban para regresar a los Montes Urales. Por supuesto, a la joven Clarice le habían proporcionado un pasaporte y una identificación falsos, lo que garantizaba que embarcar en el avión no sería un problema. Mientras esperaban en el aeropuerto canadiense, algo extraño sucedió. La gente que caminaba por el lugar se quedó congelada en el lugar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. León, sentado tranquilamente en una silla, no se asustó. Inmediatamente notó al anciano en silla de ruedas frente a él. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no se trataba de un suceso común. El hombre había usado sus habilidades psíquicas para construir un mundo ilusorio para esta conversación. Sin embargo, esto no era una invasión a su mente. León, que dominaba tanto el Haki como las técnicas de respiración avanzadas, estaba muy atento incluso a las más mínimas perturbaciones. Si quisiera, podría liberarse fácilmente de esta ilusión. Un placer conocerlo, señor León. Por favor, perdóneme por utilizar este método, dijo el anciano. A León no le sorprendió que el hombre supiera su nombre. Después de todo, Sergei lo había mencionado en la base. Lo que sí le sorprendió fue la rapidez con la que el hombre lo había encontrado. En menos de un día. Profesor Décimo, reconoció León con un ligero asentimiento y un tono frío.
El profesor, imperturbable ante la actitud de León, sonrió amablemente. Muchas gracias por su ayuda para salvarme a mí y a esos niños inocentes. Acepto tu agradecimiento, respondió León, yendo al grano sin perder tiempo. Sostuvo la mirada directa del anciano y continuó. Salvarte fue secundario. Nuestro verdadero objetivo era eliminar esa basura y rescatar a esa gente. Pero dado el valor de la información en esta memoria uso, me gustaría proponer un trato. La expresión del profesor permaneció tranquila. Por favor, dígame sus condiciones, señor León. Necesito tu ayuda para construir un avión furtivo, afirmó León sin rodeos. Uno que pueda evadir los radares y los satélites militares para poder viajar por el mundo sin que me rastreen. Aunque tenía a Blind de su lado, la niña aún era joven y sus habilidades de teletransportación aún no estaban completamente desarrolladas. Necesitaba algo más inmediato. Un avión capaz de evitar ser detectado. León confiaba en las habilidades inventivas de Beast y el profesor, tras pensarlo un momento, asintió. Puede que lleve algo de tiempo. ¿Un año es suficiente? Preguntó León. Por supuesto, eso es suficiente. Bien. Puedes pedirle a tu gente que recupere la unidad US. Muchas gracias, respondió el profesor con tono cálido. Si necesita algo más, no dude en comunicarse con nosotros. Haremos todo lo posible por ayudarlo. Zumbido. La ilusión se hizo añicos en un instante y el mundo que rodeaba a León volvió a fluir con normalidad. La multitud en el aeropuerto siguió ajetreada como si nada hubiera pasado. Solo Sergei y algunos otros, más en sintonía con sus sentidos aquí, notaron el sutil cambio en el comportamiento de León. Ignorando sus miradas interrogativas, León giró ligeramente la cabeza. No muy lejos, una mujer de cabello color borgoña lo observaba cuando el anuncio de embarque resonó en todo el aeropuerto. León se puso de pie e hizo un gesto para que todos lo siguieran, dejando a la mujer atrás sin mirarla dos veces, pero en su asiento había una memoria US, esperando tranquilamente. Capítulo 31. La noticia de la muerte del coronel Stryker no pudo permanecer oculta al gobierno de los Estados Unidos por mucho tiempo. Si bien el rango de un coronel en el ejército no es particularmente alto, la influencia de Stryker iba más allá de su título. Como científico militar con conexiones profundas, su papel fue significativo, especialmente después del asesinato del presidente de Estados Unidos por un mutante. Stryker había propuesto con entusiasmo un plan para contrarrestar la amenaza mutante, y aunque el gobierno probablemente estaba al tanto de su incursión en la Academia Mutante, hicieron la vista gorda. Sin embargo, la repentina muerte de Stryker despertó de inmediatas sospechas en la comunidad mutante. Su desaparición desató una gran preocupación en el gobierno de los Estados Unidos, comparable en gravedad al asesinato del presidente. Algunos funcionarios de alto rango y miembros del Congreso creyeron que esto marcaba una declaración de guerra total de los mutantes contra los Estados Unidos. Mientras el gobierno debatía una posible purga generalizada de mutantes, surgió un informe explosivo que subió a Internet y la opinión pública. Este documento detalla los experimentos inhumanos que Stryker realizó con mutantes durante la última década, incluidos vídeos impactantes y horripilantes que estaban más allá de toda comprensión. El mundo reaccionó con indignación. Estos experimentos trascendieron la política y las luchas de poder global. A nadie le importó el estatus de Stryker como figura militar estadounidense. Sus acciones violaron la decencia humana básica y la comunidad mundial se unieron en su condena. Las atrocidades de Stryker provocaron un escándalo internacional. En menos de 24 horas, las redes sociales se inundaron de publicaciones furiosas. La reacción fue tan intensa que algunos servidores colapsaron debido al volumen de actividad. Los principales medios de comunicación agregaron rápidamente informes especiales, desatando críticas contra Stryker, el ejército y el gobierno. Este frenesí mediático fue una mina de oro para los índices de audiencia y las cadenas de noticias no temían futuras represalias del gobierno. Mientras tanto, el gobierno federal y el ejército se encontraron en una posición cada vez más insostenible, luchando por contener el daño de este escándalo global. Las críticas públicas se dirigieron rápidamente contra el gobierno y los militares. Desde hacía tiempo existía un acuerdo tácito entre ambos con respecto a la experimentación humana. Si bien no la apoyaban ni se oponían abiertamente, estaban dispuestos a hacer la vista gorda mientras permaneciera oculta y ofreciera beneficios tangibles. Pero una vez expuesta, no tuvieron más opciones que afrontar las consecuencias. Al público, ahora furioso, no le importó si el gobierno y los militares estaban directamente involucrados. Exigieron rendición de cuentas.
Bajo presión, el portavoz de la Casa Blanca hizo una declaración apresurada, afirmando que las acciones de Stryker eran completamente suyas y que el gobierno federal no estaba al tanto de ellas. El portavoz militar se hizo eco de esto, pero el daño ya estaba hecho. Los intentos de controlar la indignación pública y manejar la narrativa resultaron ineficaces. La situación había escalado más allá de lo que se podía contener y todos los esfuerzos por reprimir la opinión pública fueron inútiles. En un intento por estabilizar la situación, el gobierno y los militares rápidamente encontraron chivos expiatorios y obligaron a varios funcionarios a dimitir para apaciguar a la opinión pública. En cuanto a cualquier plan dirigido a la comunidad mutante, fue archivado silenciosamente. Mientras tanto, en la Escuela Xavier para jóvenes talentosos de Nueva York, la academia, que había quedado en desorden después del ataque sorpresa de Stryker, fue restaurada después de algunas reparaciones muy necesarias. Pedimos disculpas profundas al mundo y a la comunidad mutante por el incidente de Stryker. En la oficina del director, los X-Men y los profesores vieron la disculpa del portavoz de la Casa Blanca en el monitor que tenían frente a ellos. Scott y Logan finalmente dejaron escapar un suspiro de alivio. Parecía que la crisis mutante había pasado. Aunque la atención de los medios de comunicación pronto se desvanecería, la situación y el trato que reciben los mutantes probablemente mejorarían. Después de todo, la naturaleza humana tiende a simpatizar con los oprimidos. A pesar de la desconfianza y el desdén que sentían antes por los mutantes, la exposición de los experimentos humanos les garantizaría la simpatía del público y un entorno más favorable, al menos por un tiempo. Por fin se acabó, murmuró Logan, con un puro en la boca. Giró el cuello, claramente disgustado. Probablemente era el más frustrado de todos. No había podido matar a nadie. Afortunadamente, la gente de León estaba bien preparada. De lo contrario, nos habrían tomado como blanco y nos habrían purgado, dijo Ororo, cruzándose de brazos con expresión de alivio. Lo único que quería ahora eran unos días de descanso. ¿Pero quiénes son?, preguntó Bestia, de pie junto al escritorio. Por su fuerza y lo cuidadosos que fueron, es difícil creer que sean solo un grupo de jóvenes menores de 20 años. Los demás asintieron con la cabeza. La situación se había resuelto de forma tan silenciosa, casi de forma anticlimática, que se había evitado una batalla potencialmente feroz. Sin embargo, todavía no sabían quién había acudido en su ayuda. El profesor Décimo escuchó en silencio mientras el grupo intercambiaba ideas y luego dirigió su atención a Jin, que había permanecido en silencio. Con su voz suave, preguntó: Jin, ¿ya conociste al señor León y a su grupo? ¿Qué piensas de ellos? Los demás dirigieron su atención hacia Jin, curiosos por su respuesta. Después de un breve momento, respondió pensativamente. La primera impresión que me dieron fue de pureza y claridad, pero más como estar entre una manada de leones. ¿Una manada de leones? Storm levantó una ceja, intrigado. Sí, asintió Jin, con voz suave pero firme. Son como leones jóvenes, y León es, sin duda, su rey león. Cuando él y yo nos miramos a los ojos, fue algo que nunca olvidaré. Su mirada, no solo me miraba a mí, parecía que estaba viendo a través de mí, directamente a mi alma. Scott se rascó la barbilla, desconcertado por la descripción de Jin. Es una forma extraña de decirlo. Sin embargo, el profesor Décimo parecía entender. Jin tiene razón. León dirige a estos jóvenes leones con un propósito. Son fuertes y amables, con un objetivo en común. Aunque su pasado puede ser desconocido, no son nuestros enemigos. De hecho, podrían convertirse en nuestros aliados. Los amigos cuyos orígenes no están claros aún merecen cierta cautela, señaló Stone. Es cierto, afirmó el profesor Décimo. Pero por ahora, nos han salvado y han ayudado a evitar una crisis. Vale la pena recordarlo. Eso está bien, intervino Hank Bestia, asintiendo. Luego, con una sonrisa irónica, agregó: aunque todavía les debemos un avión. ¿Me va a enviar alguna ayuda con eso, profesor? Riendo, el profesor Décimo respondió: esa parte depende de ti, Hank. Por suerte, ya había empezado a trabajar en la construcción de un nuevo avión. Ahora solo es un problema adicional, suspiró Hank. Me pregunto cómo estaban tan seguros de que podríamos reemplazar ese avión tan fácilmente. Capítulo 32. Por supuesto que estoy seguro. Ese tipo es una bestia cuando se trata de inventos, dijo León con seguridad, descansando en el sofá de la villa de madera. Pietro enarcó una ceja. ¿Sabes que el avión de combate del que estás hablando tiene tecnología de elevación vertical, un motor óptico, protección contra radar y capacidad de penetración espacial, verdad?
Ni siquiera Estados Unidos puede desarrollar algo así. Parece un luchador impresionante, pero ¿puede un mutante inventar algo así? Añadió Pietro escéptico. Sergei, que llevaba un jersey azul y un vaso de agua en la mano, se acercó con una sonrisa burlona. ¿Ah, sí? Pietro, ¿estás dudando del jefe León? Su tono era burlón, pero a Pietro se le encogió el estómago cuando miró a León, que ahora le dedicaba una media sonrisa, del tipo que decía, ¿me estás cuestionando? Pietro dio marcha atrás rápidamente y tartamudeó. De ninguna manera. Nunca dudaría del jefe León. Solo estaba preguntando. No intentes complicar las cosas entre nosotros. Señaló acusadoramente a Sergei y a los otros chicos que se reían en el sofá, claramente molestos. El hermano Pietro parece un adulador, comentó Alina con indiferencia, abrazando al pequeño sable mientras miraba la televisión con sus hermanas. Sus palabras golpearon a Pietro como una flecha directa al corazón. Ah. Pietro se agarró el pecho con expresión dramática y con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Un laméculos? ¿En serio? En su mente, solo estaba siendo inteligente. Si no le hablaba dulcemente a León, sabía lo que sucedería. Intensas sesiones de entrenamiento duplicadas o, peor aún, recibir una merecida paliza en el combate. Él era simplemente un hombre que intentaba sobrevivir. ¿Por qué el mundo era tan duro? Los pensamientos de Pietro eran un torbellino de desesperación. ¿Por qué yo? ¿Por qué la vida es tan difícil? La expresión inocente de Alina solo empeoró las cosas, dejando a Pietro aún más exasperado y sin palabras. Jaja, parece que Alina realmente te entendió, Pietro, se rió Sergei, sacudiendo la cabeza. Oye, amigo, mi consejo. Sal a respirar un poco antes de que se te escape un fusible, bromeó uno de los otros. Pietro se desplomó en el sofá con el aire exagerado de alguien abandonado por el mundo, exiliéndose del grupo. Pero eso no impidió que Sergei y los demás se rieran y siguieran burlándose de él. Estaba claro, todos estaban más que felices de seguir burlándose de él. El ambiente en la villa de madera era cálido y acogedor. Clarice, sentada con Alina y sus hermanas viendo la televisión, finalmente sintió que sus preocupaciones se aliviaban. Seguir a León a ese lugar desconocido había sido la apuesta más grande de su vida, pero parecía que había tomado la decisión correcta. Los hermanos y hermanas de León eran todos buenas personas y ella se sentía como en casa allí. Cuando ella miró de reojo a León, él se dio cuenta y le devolvió la mirada con una sonrisa amable. Clarice se puso nerviosa, sorprendida por su amabilidad. León sonrió suavemente, luego se puso de pie y salió. Como era de esperar, Muriko estaba allí, parada junto a la puerta con un suéter, sosteniendo un vaso de agua fría, mirando fijamente la fuerte nevada. Su mirada estaba distante, llena de confusión. Se giró cuando escuchó el crujido de los pasos de León en el piso de madera. León se unió a ella y rompió el silencio. ¿Te sientes un poco fuera de lugar? Muriko asintió y respondió con sinceridad. Aquí hace calor y es agradable, pero siempre siento que no pertenezco a este lugar. Hizo una pausa y sus ojos reflejaron los dolorosos recuerdos que tenía. Todo lo que recordaba eran las escenas brutales en las que Striker la controlaba, lo que la hacía sentir como una bestia perdida y sin hogar que de repente había encontrado un hogar cálido. Era inquietante. León comprendió bien ese sentimiento. Era como si Yuriko fuera una veterana que sufría estrés posbélico, incapaz de adaptarse a la vida normal después de años en el campo de batalla. Pero León no estaba preocupado. Sabía que ella acabaría encontrando su lugar allí. Muriko no podía integrarse en una familia normal. ¿Pero eran realmente personas normales? ¿Confías en mí? Preguntó León, su acercamiento a Yuriko era simple y directo, a diferencia de cómo trataba a los demás. Muriko lo miró directamente. Después de unos segundos de mirar fijamente a León, cuya mirada era clara pero transmitía una autoridad serena, instintivamente bajó la cabeza y asintió. Confío en ti porque puedo sentir lo que realmente sientes por mí. Bien, dijo León, dándole una palmadita en el hombro. El tiempo demostrará que tu elección fue la correcta. No te pondremos restricciones. Solo abre tu corazón y prepárate para el futuro. Sonrió levemente antes de agregar. Además, no creo que tengas mucho tiempo para preocuparte por encajar. Eres un guerrero nato. Lo que en realidad quería decir era que ella solo necesitaba un entrenamiento adecuado. Una vez que comenzaran, Muriko no tendría mucho tiempo para pensar en nada más. Y dada su excepcional capacidad de curación, la intensidad del entrenamiento que había planeado para ella superaría con creces lo que otros podrían soportar.
Yuriko se sintió un poco confundida, pero de repente se estremeció, sin saber por qué. Tal vez era solo el frío, pensó, mirando el suéter que llevaba puesto. Rugido. Rugido. En ese momento, dos fuertes rugidos resonaron a lo lejos. Instintivamente, los ojos de Yuriko se abrieron y se puso en alerta máxima. Como un depredador listo para atacar, miró fijamente la oscura jungla, preparada para cualquier ataque. Estallido. Al instante siguiente, para sorpresa de Yuriko, dos figuras veloces atravesaron la noche como rayos y aparecieron justo frente a la casa de madera. Una poderosa ráfaga de viento las siguió y esparció nieve en todas direcciones. A la luz de la puerta, las figuras de Wanda y Natasha se hicieron claras. Son tan rápidos, pensó Yuriko, atónita. Ahora podía ver claramente sus rostros y, aunque bajó la guardia, la sorpresa persistió. Los rugidos que había oído antes, eran solo el sonido de sus movimientos. En la base, León la había pateado y la había tirado al suelo, pero ella nunca había visto a nadie más en acción. No había comprendido de toda la fuerza de combate de Wanda y los demás, pero su velocidad explosiva gritaba peligro. Hola, buenas noches, dos hermosas damas, saludó León casualmente, saludándolas. Natasha y Wanda subieron las escaleras juntas. Felicidades, León, suena Natasha, estás a punto de convertirte en multimillonario. Capítulo 33. A mi manera especial, me puse en contacto con miembros de una organización, me reuní con su líder y llegamos a un acuerdo de cooperación, dijo Natasha, sentada en el sofá de la villa de madera, bebiendo un sorbo de té. León, sentado cerca, le hizo un gesto con la cabeza para que continuara. Los dos diseños tienen un precio de $1.500 millones cada uno. Si el acuerdo se concreta, serás multimillonario, bromeó Natasha, dándole una palmadita juguetona en el hombro a León. Necesitaré algo de dinero para comprarme cosméticos y ropa nueva. León puso los ojos en blanco. Este dinero es nuestro. Manéjalo tú. Aunque estaba a punto de ganar $3.000 millones, León no estaba demasiado entusiasmado. Había muchas formas de ganar dinero y no se sentía particularmente tentado. Pero los demás, bueno, esa era otra historia. Inmediatamente estalló un coro de entusiasmo. ¡Guau, jefe León! Vamos a ser ricos. Quiero comprar consolas de juegos, equipos y una computadora nueva. Quiero unos auriculares nuevos. Necesito ropa nueva, la vieja me está empezando a quedar pequeña. Sergei, Pietro y los demás levantaron sus manos con entusiasmo, expresando sus deseos. En el pasado, León había cuidado bien de todos cuando tenía dinero. A nadie le faltaban aparatos electrónicos, ropa ni artículos básicos. Sin embargo, nunca era suficiente, ya que las necesidades de la familia eran enormes. Todos eran considerados y evitaban gastar en exceso. Pero ahora, con $3.000 millones en el horizonte, las cosas eran diferentes. Una cantidad tan enorme despertó de inmediato el sueño de ir de compras de todos. Incluso los tres pequeños, Alina y sus amigos, pidieron con entusiasmo más bocadillos. No estaban demasiado interesados en los juguetes, pero estaban ansiosos por recibir golosinas. Mientras un gran grupo se reunía alrededor de León, con los ojos brillantes de emoción, él desvió la mirada y dijo: no me miren a mí. Natasha es ahora nuestra directora financiera. Todos los gastos deben ser aprobados por ella. Te sugiero que se lo pidas amablemente. Pietro, que reaccionó rápidamente, usó su supervelocidad para tomar helado y otras golosinas del refrigerador y las colocó frente a Natasha en un instante. Luego se colocó detrás de ella y le masajeó suavemente los hombros como un sirviente leal. En tono halagador, dijo: oh, bella y generosa señorita Natasha, su belleza rivaliza con la de Venus y su bondad con la de Prometeo. Seguramente no rechazará la humilde petición de su leal Pietro. El resto del grupo se agolpaba alrededor de Natasha y la colmaban de atenciones. Le masajeaban las piernas y los brazos. Incluso Alina y los más pequeños se sumaron a la iniciativa, arrastrando a Clarice. Todos se amontonaron en el regazo de Natasha, con sus caritas sonrojadas y los ojos muy abiertos, mirándola expectantes como cachorritos ansiosos. Incluso Wanda se vio obligada a salir, lo que la molestó de inmediato. Oye, Pietro, nunca te había visto tratarme tan bien. Dijo, cruzándose de brazos. Ja. Wanda, confía en mí. En este momento, Natasha es familia, replicó Pietro, sin siquiera darse la vuelta mientras lanzaba su comentario juguetón. Wanda estaba furiosa, casi tentada de usar su magia del caos contra él. León, mientras tanto, le dio una palmada en la pierna y se echó a reír.
Natasha, plenamente consciente del juego, mantuvo la compostura y desempeñó el papel de una diosa suprema y elegante. Se reclinó, disfrutando de la atención con un aire regio. Está bien, Pietro. Un poco más en mi hombro, por favor, le ordenó con calma. Sí, y no te olvides del brazo izquierdo. Por cierto, el helado está buenísimo. Mientras Alina le daba cucharadas de helado, Natasha seguía dirigiendo a sus leales secuaces con aplomo. Pietro, siempre adulador, le susurró. Hermosa señorita Natasha, ¿cómo van nuestras habilidades? Muy impresionante, respondió Natasha, claramente complácida con su actitud servil. Avísame qué quieres comprar en el futuro. Pietro soltó un alegre glu. Y se alejó rápidamente, reapareciendo momentos después con lápiz y papel, listo para comenzar a redactar su lista de compras. Pietro soltó un alegre glu. Y se alejó rápidamente, reapareciendo momentos después con lápiz y papel, ansioso por comenzar a redactar su lista de compras. Al ver esto, los demás comenzaron a charlar con entusiasmo y siguieron su ejemplo. Natasha respondió a cada uno de ellos con paciencia y, pronto, todos estaban llenos de energía y se dispusieron a hacer sus propias listas, al igual que Pietro. Al ver a la animada multitud retirarse ruidosamente al segundo piso, León sonrió y negó con la cabeza. Este grupo, como era de esperar, todavía eran jóvenes y Natasha los convencía fácilmente. Ahora que ella tenía el control de las finanzas, él sabía que los haría trabajar por cada centavo. Muriko, sentada cerca en el sofá, observó la escena. Sus ojos se suavizaron al ver la camaradería. ¿Así se siente una familia? Se preguntó por qué sintió la repentina necesidad de pertenecer. Con todos los demás arriba, solo León, Natasha, Wanda y Yuriko permanecieron en el primer piso. El comportamiento juguetón de Natasha cambió y su expresión se tornó seria. Aunque nuestra misión transcurrió sin problemas, noté algo extraño, comenzó. Parecía que alguien nos estaba siguiendo, o tal vez solo a mí. ¿Podrían ser los hombres de Dreykov? Preguntó León frunciendo el ceño. Desde que Natasha se unió a ellos hace un año, rara vez había salido. Si la gente de Dreykov todavía la perseguía, era extraño que la atacaran tan rápidamente. ¿Nunca habían dejado de buscarla? No estoy segura, admitió Natasha, pero parece que hay dos grupos diferentes siguiéndonos. ¿Dos grupos? Repitió León, frunciendo aún más el ceño. ¿Dos grupos? Repitió León, frunciendo aún más el ceño. Sí, confirmó Natasha. Uno de ellos podría ser de los hombres de Dreykov, pero el otro grupo es mucho más escurridizo y paciente. Wanda y yo los vimos varias veces, pero cada vez que intentábamos seguirlos, desaparecían casi al instante. Es raro encontrar a alguien con tanta habilidad. Natasha asintió con un tono serio. Durante el último año, se había vuelto mucho más fuerte. Entrenada y preparada desde una edad temprana, su estado físico siempre había sido excepcional. Ahora, con la incorporación de la técnica de respiración rítmica que fortaleció rápidamente su cuerpo, combinada con su dominio de dos formas de Aki, sus habilidades eran aún más agudas. Si bien no había alcanzado la concentración total, su percepción seguía siendo de primera, especialmente con Wanda a su lado. Wanda, usando sus sentidos agudizados y su habilidad para detectar auras, fue capaz de detectar movimientos sutiles con una precisión notable. El hecho de que sus acosadores los esquivaran a ambos sugería que se enfrentaban a un adversario muy hábil. Es interesante, reflexionó León. ¿Podrían ser Hydra? Pensó un momento y luego sacudió la cabeza. No importa quiénes sean, tarde o temprano cometerán un error. Pero debemos seguir adelante con nuestros planes. Necesitamos localizar a Dreykov, eliminarlo, hacer que parezca un accidente y tomar el control de sus activos ocultos. Dreykov no era un jugador pequeño. Controlaba vastos recursos, incluida la infame Sala Roja, que entrenaba a una gran red de espías. Sin embargo, también estaba bajo la atenta mirada de SHIELD. Incluso si León no actuaba, SHIELD podría encontrar una oportunidad para eliminarlo. Los activos manifiestos de Dreykov eran demasiado riesgosos para tocarlos, pero sus recursos ocultos podían ser un blanco legítimo, y Natasha lo entendía perfectamente. Capítulo 34. Cuando se mencionó el nombre de Dreykov, un destello frío brilló en los ojos de Natasha. Este hombre había sido la fuente de su mayor sufrimiento, obligándola a esconderse durante años debido a su poder. Pero ahora, ya no le temía. No me involucraré directamente, dijo León. Ustedes pueden encargarse de esto. Hagan que Wanda controle a Dreykov para transferir los activos que nos sean útiles y vendan los que no necesitamos.
Eviten tocar nada demasiado obvio, llamará la atención. Entendido. Haré un plan, respondió Natasha sin dudarlo. Con Natasha y Wanda a bordo, León sintió una sensación de alivio. Confiaba plenamente en ellas. En cuanto a él, sabía que necesitaba tiempo para reagruparse y recuperarse después de los recientes acontecimientos. El sol brillaba con fuerza sobre Brasil y sus rayos iluminaban todo lo que encontraban a su paso. Frente a un lujoso hotel, se detuvo un elegante Rolls-Royce. Cuando el portero abrió respetuosamente la puerta, apareció un hombre ruso con un elegante traje, flanqueado por varios guardaespaldas musculosos. El grupo se dirigió al gran hotel y tomó el ascensor que los llevó directamente al restaurante. En una mesa cerca del ventanal, ya había alguien esperando. Un hombre con gafas y 3 guardaespaldas detrás de él. Al ver que se acercaba el ruso, el hombre de las gafas se levantó y le tendió la mano. Señor Dreykov, es un placer conocerlo, dijo. Lo mismo digo, señor Walker. Creo que nuestra colaboración será beneficiosa para nosotros, respondió Dreykov. Los guardaespaldas de ambos lados mantuvieron una distancia discreta, lo suficientemente lejos para dar privacidad, pero lo suficientemente cerca para actuar si era necesario. Dreykov y Walker se sentaron a la mesa, bebieron vino y disfrutaron de los platos gourmet del chef mientras hablaban de sus negocios. Pasaron las horas y, al final de la comida, ambos hombres se pusieron de pie y se dieron la mano, sellando el trato. Dreykov se fue con una sonrisa de satisfacción. La negociación había sido un éxito y Dreykov estaba de buen humor. Decidió prolongar su estancia en Brasil y reservó una suite presidencial en el lujoso hotel. Después de lavarse, se puso una bata blanca, se sirvió un vaso de whisky y se quedó de pie frente al ventanal, contemplando la ciudad y la costa lejana. La vista era impresionante. Todo parecía perfecto. Pero mientras admiraba la belleza de la ciudad, un pensamiento oscuro cruzó por su mente, nublando su estado de ánimo. Un rostro apareció en su memoria. El espía estrella que había entrenado personalmente, el que lo había traicionado. Natasha, murmuró en voz baja, su expresión se tornó sombría. Su deserción le había enseñado una amarga lección. Cuando una herramienta adquiere conciencia de sí misma, ya no puede ser controlada. Si hay uno, inevitablemente seguirá un segundo. Esto era algo que Dreykov no podía tolerar. Para él, esos espías eran de su propiedad, activos que no tenían derecho a desarrollar conciencia de sí mismos. Pero había encontrado una solución. Las feromonas, un compuesto diseñado para controlar a sus espías, asegurándose de que se sometieran por completo a su voluntad. Aún así, la misteriosa desaparición de Natasha le dejó un sabor amargo en la boca. Como jefe de la Sala Roja, sabía lo letales que podían ser los espías que entrenaba. Si alguna vez ella buscaba venganza, eso significaría vivir con miedo constante. Te encontraré, Natasha, gruñó, bebiendo su whisky de un trago. Su tono era venenoso. Pero antes de que pudiera saborear su ira, una voz familiar, áspera y fría, cortó el aire. No creo que necesites encontrarme, Dreykov. Estoy aquí. Fue como si le hubiera caído un rayo. Todo el cuerpo de Dreykov se quedó paralizado y una oleada de terror se apoderó de él. No podía creerlo. Aunque todavía no se había dado la vuelta, podía sentir la presencia detrás de él. Algo peligroso, un depredador que acechaba fuera de su vista. Con movimientos rígidos, Dreykov se giró lentamente y vio a 2 mujeres paradas detrás de él. Una de las mujeres era Natasha, vestida con una llamativa chaqueta de cuero roja. La otra era una mujer joven con un suéter gris, algo que Dreykov desconocía. Había pasado un año desde la última vez que había visto a Natasha y, para su sorpresa, parecía diferente. La espía más fuerte que había dirigido parecía estar prosperando y su comportamiento había cambiado. Solía ser fría, una herramienta carente de emociones. Ahora, había algo más humano en ella. Natasha sonrió con sorna y un destello de peligro se reflejó en sus llamativos ojos verdes. ¿Me extrañaste, jefe? Dreykov, el viejo zorro astuto que siempre había sido, miró discretamente hacia la puerta cerrada que se abría detrás de ellos. Su mano, escondida en el bolsillo, presionaba una y otra vez la alarma, pero nadie acudía. Esto le decía todo. Los guardaespaldas que estaban afuera, e incluso los centinelas secretos que había colocado, habían sido eliminados. Su corazón se hundió. Respiró profundamente, fingió calma y dijo con voz profunda: Natasha, ha pasado mucho tiempo. Tu deserción, me puso triste durante bastante tiempo. ¿Triste? Natasha inclinó la cabeza, desgarrando la máscara de hipocresía de Dreykov.
Creo que estabas más enojado, lo suficientemente enojado como para querer hacerme pedazos. ¿Cómo podría serlo? La expresión de Dreykov no vaciló. Fuiste el mejor espía que he entrenado. Natasha entrecerró los ojos y su voz sonó gélida e implacable. El velo oculta tu fealdad, Dreykov, y eso me enferma. Has causado innumerables tragedias y destruido tantas familias. Sus palabras me hirieron más profundamente y su tono se volvió más frío. Deberías pagar el precio por eso. ¿Sabes, Natasha, aunque me mates, nada cambiará? Te enfrentarás a una venganza y persecución aún más implacables, dijo Dreykov, con la voz temblorosa al comprender la realidad de su muerte inminente. Tenía la espalda empapada en sudor. No podía comprender cuánto había cambiado Natasha en el año que había estado desaparecida. Natasha se burló. Tu riqueza, tu imperio, todo quedará arruinado. Y me aseguraré de que mueras después de verlo desmoronarse. Sus ojos brillaron con fría diversión. Y si todavía cuentas con tus guardaespaldas, estallido. La puerta que había detrás de Dreykov se abrió de golpe y apareció Sergei, imponente y formidable. En una mano sostenía a dos mujeres inconscientes con ajustados trajes de combate y en la otra, sin esfuerzo alguno, llevaba a otra. Con un movimiento casual, las arrojó al suelo. La esperanza de Dreykov se desvaneció cuando vio a las viudas negras inconscientes a sus pies. Su desesperación se agudizó. Ante una sutil señal de Natasha, los ojos de Wanda brillaron de color rojo. La energía roja y arremolinada de su magia del caos envolvió a Dreykov. Sus ojos se tornaron carmesí y el miedo y la desesperación en su expresión fueron reemplazados rápidamente por una mirada vacía y apagada. Capítulo 35. En una base subterránea enclavada en las montañas de Europa del Este, Dreykov se encontraba de pie sobre una plataforma de acero, mirando hacia abajo a las filas de mujeres vestidas con ajustados uniformes de combate. Sus ojos estaban llenos de desesperación mientras las miraba. La expresión de cada mujer era vacía, fría y despiadada, como máquinas sin alma. No, no, no. Son todos mis bienes, demonios, murmuró Dreykov, recordando las horribles acciones que se había visto obligado a realizar bajo control mental. Había transferido personalmente su enorme fortuna, activos ocultos en zonas grises, a cuentas secretas preparadas por Natasha. Incluso había vendido algunas de sus posesiones menos valiosas. Si bien su riqueza visible permaneció intacta, eran estos activos ocultos e ilícitos en los que confiaba. Las viudas negras que había entrenado eran su base, la clave para construir su imperio rápidamente. Su gran plan para manipular la economía mundial apenas había comenzado y ahora se le estaba escapando de las manos. Este golpe fue peor que la muerte para Dreykov. Son solo un puñado de almas trágicas, Dreykov. La gente como tú está destinada al infierno, susurró Natasha con frialdad, de pie junto a él. Usarás tu propia fortuna para liberarlos, y toda la riqueza que les robaste se utilizará para la caridad, para ayudarlos a encontrar a sus familias. Ella se inclinó y su voz era aún más suave. Tu final llegará en un callejón oscuro y solitario, y serás testigo de todo ello sin poder hacer nada hasta tu último aliento. El rostro de Dreykov se desfiguró de rabia. ¿Crees que has ganado, Natasha? No tienes idea de con qué te estás metiendo. Estas mujeres son más que un patrimonio, son mi legado. Natasha entrecerró los ojos. Tu legado es de dolor y sufrimiento. Termina hoy. No se pueden deshacer años de condicionamiento, espetó Dreykov. Nunca volverán a ser normales. Tal vez no, concedió Natasha con voz firme. Pero tendrán una oportunidad de ser libres. Algo que tú nunca les diste. Matar a Dreykov habría sido fácil, pero a Natasha no le interesaba una simple venganza. Quería que él sufriera, que sintiera el peso de sus pecados. Las mujeres a las que explotaba, las viudas negras, serían liberadas. Se reunirían con sus familias y tendrían la oportunidad de tener una vida normal. Esa era la única justicia que Natasha podía ofrecerles. Con un gesto de la cabeza, hizo una señal a Wanda. Esta dio un paso adelante, con la mano brillando con el poder de la magia del caos. Extendió la mano y su magia se filtró en la mente de Dreykov, reescribiendo su voluntad. ¿Qué me estás haciendo?, gritó Dreykov con los ojos muy abiertos por el terror. La voz de Wanda era tranquila pero firme. Me aseguro de que nunca más puedas lastimar a nadie. A partir de ese momento, se convertiría en un títere que actuaría únicamente para llevar a cabo la liberación de las viudas negras. Tal como Natasha había prometido, una vez cumplida su tarea, Dreykov encontraría su fin en la oscuridad. En su interior, Dreykov gritaba, con el alma atrapada, furioso y desesperado.
Pero nadie podía oírlo. Todo lo que podía hacer era ver cómo su imperio subterráneo se derrumbaba y desaparecía ante sus ojos. Natasha y Wanda salieron de la base juntas. Afuera, Sergei, con un chaleco que dejaba al descubierto su musculosa figura, estaba apoyado en la parte delantera de un Hummer, con los brazos cruzados, esperándolas. ¿Está hecho?, preguntó Sergei con voz ronca pero teñida de preocupación. Natasha asintió. Se acabó. El reinado de terror de Dreykov termina hoy. Los tres subieron al Hummer y contemplaron el sol brillante en el cielo. Natasha, sentada en el asiento trasero, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Por fin se habían quitado un peso de encima. Por fin lo he resuelto, dijo en voz baja. Ahora puedo volver a entrenar. En el asiento del conductor, Sergei se estiró y luego puso en marcha el motor. Natasha sonrió al mirar la memoria USB que tenía en la mano, mientras que Wanda, sentada en el asiento del pasajero, miró hacia atrás por el espejo retrovisor con curiosidad. Hermana Natasha, ¿cuánto dinero ganaste con la venta de los bienes grises de Dreykov?, preguntó Wanda. El verdadero valor no está solo en el dinero, respondió Natasha con una sonrisa cómplice. ¿No es dinero? Wanda levantó una ceja. Sí. Dreykov tenía ambiciones mayores de las que yo esperaba. Estaba tratando de construir una fortaleza aérea y yo encontré los planos técnicos para ello. Vamos, esto va a ser toda una sorpresa para León. La curiosidad de Wanda creció a medida que la misteriosa sonrisa de Natasha se ensanchaba. Los datos de la base de datos de Dreykov habían revelado un giro inesperado y Natasha sabía que León se sorprendería con lo que habían descubierto. Mientras conducían, Sergei rompió el silencio. ¿Una fortaleza aérea? Parece algo sacado de una película de ciencia ficción. Natasha se rió entre dientes. A veces la realidad supera a la ficción, Sergei. Dreykov siempre pensaba en grande. ¿Pero es eso siquiera posible?, preguntó Wanda con voz llena de asombro. Con los recursos y la tecnología adecuados, todo es posible, respondió Natasha. Y ahora tenemos ambas cosas. Mientras tanto, al borde de un acantilado junto a una cascada, León estaba sentado sobre una roca, mirando la pantalla de su tableta. Sus ojos brillaban mientras se desplazaba por la información. Natasha le había enviado el contenido de la memoria USB antes de llegar. ¡Qué gran sorpresa!, murmuró para sí mismo, intrigado por lo que vio. La fortaleza del cielo, si podemos construirla, tendremos un campamento base móvil que puede desaparecer en cualquier momento, dijo León, mientras revisaba los dibujos técnicos y la información detallada. La tecnología estaba madura y lista para la construcción. Cuando el Hummer se detuvo, León levantó la vista de su tableta. Natasha se acercó, con un dejo de emoción en su actitud normalmente serena. Veo que ya has empezado a analizar los datos, dijo Natasha, señalando la tableta. León se puso de pie, con los ojos brillantes de entusiasmo. Natasha, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que podríamos hacer con esta tecnología? Tengo algunas ideas, respondió Natasha con una sonrisa burlona. Pero estoy segura de que a ti se te han ocurrido incluso más. Esta revelación tomó a León por sorpresa, pero Natasha moderó su entusiasmo. Incluso con los planos, llevará varios años completarlo, incluso si Dreykov tuviera la mano de obra para construirlo. Tenemos tiempo, dijo León encogiéndose de hombros. Natasha sonrió, sabiendo la determinación de León. Me aseguraré de invertir parte de los fondos de la base cada año en la fortaleza. Sobre todo porque ahora tenemos el dinero de Dreykov, añadió León con una sonrisa. No solo había logrado el punto de equilibrio, sino que había obtenido una ganancia considerable. Tras pensarlo un momento, añadió. También deberíamos mantenernos en contacto con la gente de la base. Puede que los necesitemos en el futuro. Entendido, respondió Natasha asintiendo. Capítulo 36. Pasó un año en silencio, marcando el inicio de acontecimientos que lo cambiarían todo. En el corazón de Siberia, durante el solsticio de invierno, la tierra estaba estéril y cubierta de blanco. El viento y la nieve barrían el hielo infinito, sepultando todo rastro bajo una capa de frío puro y cortante. La nieve azotaba el aire mientras fuertes vientos aullaban sobre la vasta extensión helada. En la cima de un imponente iceberg, varias figuras se mantenían de pie, preparadas para resistir la tormenta, mientras sus gruesas bufandas ondeaban violentamente con las ráfagas. Una de las figuras más altas, una mujer con un rostro delicado y hermoso parcialmente oculto bajo un sombrero de terciopelo gris, miraba fijamente el hielo que tenía delante. ¿Qué estamos esperando?, preguntó.
A su lado había un hombre envuelto en una gruesa chaqueta de plumas, cuyo pelo azul contrastaba marcadamente con el paisaje nevado. Fuerte y de hombros anchos, se sujetaba el sombrero para protegerlo del viento. Confundido, gritó por encima de la tormenta. ¿Qué está pasando? Lo estamos esperando, dijo la mujer, mirando al hombre y a su compañero antes de señalar hacia adelante con una sonrisa. El hombre de cabello azul intercambió una mirada perpleja con su compañera, siguiendo su gesto. Todo lo que vieron fue la vasta extensión de hielo. Justo cuando el hombre estaba a punto de decir algo, el suelo tembló violentamente, sacudiendo el hielo a kilómetros a la redonda. El viento, la nieve y la grava se arremolinaron mientras el hielo se agrietaba. De repente, se produjo una explosión ensordecedora. Auge. El hielo que se encontraba en la dirección que la mujer había señalado se rompió y, desde las profundidades de una caverna helada, un torrente dorado cegador se disparó hacia el cielo. La luz deslumbrante surgió como oro fundido, pintando los cielos con rayas brillantes. El cielo se convirtió en un río resplandeciente de color amarillo mientras la luz dorada lo inundaba todo. El viento y la nieve cesaron y un aura opresiva y aterradora irradió de la explosión, envolviendo todo el paisaje. El mundo, que antes era blanco, ahora estaba bañado por tonos dorados y rojos. La abrumadora fuerza aplastó al hombre y a su compañero, sus rostros se quedaron sin color. Se sentía como si una presencia divina estuviera sentada muy por encima de ellos, con su poder opresivo agobiando sus almas. El terror invadió sus corazones y, bajo la presión aplastante, sus mentes comenzaron a desvanecerse. La conciencia se volvió borrosa y se tambaleó al borde del colapso. Soportaron la tensión mental y miraron hacia arriba. El cielo dorado parecía desgarrado por el poder aterrador que acababa de desatarse. ¿Qué es esto?, murmuró incrédulo el hombre de cabello azul, que parecía una bestia con forma humana. Todos sus instintos le gritaban que huyera, advirtiéndole que ese lugar era como el mismísimo abismo de la muerte. La mujer que estaba a su lado, que había estado tratando de mantener la compostura, no pudo evitar sonreír a pesar de su propia aprensión. ¿No está ahí mismo la persona que estás esperando?, dijo. Auge. Un torrente de oro surgió de la cueva de hielo, arrojando miles de partículas doradas como meteoritos que se precipitaban hacia ellos. El hombre de las gafas de cuarzo rojo se preparó instintivamente para atacar, pero algo en su interior le decía que se contuviera. En un abrir y cerrar de ojos, las partículas doradas se juntaron en el aire y formaron una figura humana frente a ellas. El hombre, de 1,85 metros de altura, tenía un físico atlético e impecable. Sus ojos agudos, como los de un halcón, brillaban con un rayo rojo y su rostro atractivo y maduro parecía fuera de lugar para su edad. Vestía únicamente un chaleco blanco que abrazaba su musculosa figura. La mujer le arrojó un abrigo rojo, que él atrapó sin esfuerzo y se puso encima con elegancia. Lentamente, la figura descendió del cielo y se detuvo frente a ellos. Es un placer conocerte, Hank Scott, dijo el hombre con voz ligeramente magnética. Y estoy aún más emocionado por la sorpresa. Mientras sus palabras resonaban, la cegadora luz dorada en el cielo se desvaneció y la fuerte nevada reanudó su caída. El hombre era León y la mujer era Wanda. Cyclops, Scott Summers y Hank Coy todavía parecían atónitos. Scott, a quien el profesor Javier generalmente consideraba el mejor líder, se quedó sin palabras. Finalmente entiendo cómo lograste penetrar la base de Stryker tan fácilmente, dijo Scott. Hank asintió con la cabeza. Hace un año, León había descargado datos de experimentos humanos de la base de Stryker, lo que había mejorado significativamente la situación de los mutantes. En respuesta, Hank había trabajado duro para construir un avión que cumpliera con los requisitos de León. Sin embargo, no esperaban presenciar una demostración tan poderosa cuando lo entregaron. Ambos habían empezado a preguntarse si León podría ser un mutante. Sus habilidades superaban con creces lo que habían imaginado, lo que hacía que sus acciones parecieran casi imposibles para un humano. Su coraje y aplomo no se parecían a nada que hubieran visto antes, ni siquiera en alguien tan formidable como Magneto. Si bien el poder de Magneto era innegable, nunca lo ejercía con tanto control o calma. La buena noticia era que la aterradora fuerza de León parecía libre de malicia. No ocultaba su poder, lo que les hacía sentir, al menos por ahora, que no se enfrentaban a un enemigo. León exhaló lentamente y su aura dominante anterior fue reemplazada por una calma gentil. Su tono era casi alegre cuando dijo, estoy esperando con ansias el trabajo del mayor inventor de este siglo. Capítulo 37.
En el interminable camino nevado y azotado por el viento, León y su grupo parecían tan pequeños como hormigas en el vasto mundo blanco. Mientras avanzaban, León iba a la cabeza, con un elegante avión de combate negro estacionado a 1000 metros de distancia en la llanura helada. El avión, aunque no era demasiado grande, tenía una carcasa metálica aerodinámica que destilaba tecnología futurista. La escotilla se abrió y todos abordaron el avión. Aang, recuperando la confianza, comenzó a presentarles el jet a León y Wanda. Este caza está propulsado por un motor de turbina y está diseñado para alcanzar la máxima aceleración en poco tiempo, explicó Aang. Está equipado con tecnología antigravedad de despegue y aterrizaje vertical, sigilo óptico y funciones de protección contra radares. Esto le permite evadir el seguimiento de los satélites militares y los radares de todo el mundo. Puede alcanzar velocidades de Mach 3 y volar a altitudes que rompen la atmósfera. Por eso, la cabina tiene un sistema de oxígeno y trajes espaciales. El interior puede alojar cómodamente de 20 a 30 personas, añadió. Incluso Wanda, que no estaba particularmente interesada en la tecnología, abrió los ojos con asombro ante la detallada introducción de Aang. La presentación del avión de combate por parte de Aang dejó en claro que superaba a cualquier otro avión conocido en términos de capacidad y diseño. El único inconveniente: el inmenso costo de operación. Afortunadamente, con los recursos de León, $3.000 millones y algunos de los activos de la industria gris de Dreykov, podía cubrir fácilmente los gastos de mantenimiento de esta notable máquina. León estaba completamente satisfecho con el caza. Le ahorraría muchos problemas. ¿Y qué le preocupaba romper las leyes de algún país? Eso ni siquiera estaba en su radar. Después de todo, las leyes tienden a restringir a quienes no pueden romper el sistema. Pero para quienes tienen poder real, la ley es una sugerencia, no un límite. Aunque León no tuviera autoridad política, su fuerza le daba todo el poder que necesitaba. Después de un año de entrenamiento incansable, dominando las habilidades de la fruta Glint Glint y perfeccionando sus habilidades de Haki, era más poderoso que nunca. Con este tipo de fuerza de combate, tenía la confianza para desafiar a las principales potencias del mundo, incluido Estados Unidos. El avión de combate estaba equipado con una función de piloto auxiliar, lo que facilitaba su vuelo. Bajo la dirección de Aang, León y Wanda dominaron rápidamente los controles y despegaron rumbo a los montes Urales. A través de la ventana se extendía el vasto paisaje nevado, una extensión interminable de escarcha y desolación. Al aterrizar en los montes Urales, Aang y los demás desembarcaron. León había reservado una camioneta de segunda mano barata y un mapa para Aang, y los dos se dirigieron hacia la ciudad más cercana, dejando atrás la carretera fría y vacía. En cuanto a cómo Aang y su compañero regresarían a Nueva York, eso no era preocupación de León. Volaron en avión de regreso a su villa de madera y descendieron lentamente hasta el terreno abierto cercano. El aterrizaje llamó inmediatamente la atención de Sergei, Natasha y los demás, que ya habían notado la llegada del avión. Durante el último año, los niños habían madurado considerablemente. El entrenamiento regular los había llenado de energía, e incluso en medio del frío viento y la nieve, salían de la nave con ropas ligeras y llenos de vida. Se acercaron con entusiasmo al avión de combate, con admiración en los ojos. Los chicos se agolparon alrededor cuando se abrió la escotilla y entraron en tropel con entusiasmo. Inspeccionaron cada rincón del avión, aunque fueron lo bastante sensatos como para no tocar los extraños botones. ¡Genial! ¡Qué avión más elegante! Se maravilló uno de ellos. El espacio es enorme. Espero que en el futuro todos los miembros de la familia tengan su propio jet privado, bromeó otro. Con este avión, ¿significa que no necesitaremos pasaportes ni tendremos que alquilar coches de contrabando en el mercado negro?, preguntó alguien. Apuesto a que volar aquí sería increíble, añadió otro. La charla llenó el aire, especialmente la del travieso Pietro, que volaba a gran velocidad, inspeccionando incluso la boquilla del motor del avión. Mientras tanto, Natasha permaneció como la más tranquila del grupo y se dirigió directamente a la cabina. León le entregó a Natasha el manual del avión que Aang había preparado. Después de hojearlo un rato, quedó impresionada por las características avanzadas y completas del avión. Aang es realmente talentoso, dijo. Le llevó solo un año construir algo como esto. Es un científico increíble, coincidió León. Si no fuera un mutante, probablemente sería famoso en todo el mundo con otro nombre. Esa es la dura realidad de este mundo, respondió Natasha, mientras León y Wanda se giraban para observar a los demás explorando la cabina del avión. León se volvió hacia Natasha.
Lo dejo en tus manos, Natasha. Asegúrate de que todos aprendan a volar esta cosa. Mientras León se alejaba, Natasha miró a Wanda con una ceja levantada. Parece estar inusualmente animado. Yo también lo noté, allá en el hielo, respondió Wanda. ¿Es solo por el avión? Preguntó Natasha. Lo conoces mejor que eso. Un avión de combate no es suficiente para entusiasmarlo tanto. Incluso cuando escapó de las instalaciones de prueba, nunca lo vi así, se encogió de hombros Wanda. Natasha asintió pensativamente. Tal vez hay algo que no entendemos sobre él. Sí, hay algo más profundo dentro de él que no estamos viendo, asintió Wanda. Natasha y Wanda, siempre atentas, notaron el sutil cambio en el comportamiento de León, aunque él no parecía darse cuenta. Su atención estaba centrada por completo en su sistema de registro. Después de acumular más de 700 días de registros, estaba ansioso por ver qué tipo de recompensa le esperaba. En lugar de regresar directamente a la villa de madera, León se adentró en los montes Urales, en el campo de entrenamiento apartado que solía utilizar. De pie sobre una extensión de hielo, con una fuerte nevada a su alrededor, se concentró en la pantalla virtual que solo él podía ver. Se han acumulado 748 días de inicio de sesión. ¿Quieres comenzar a iniciar sesión? Con un suave ding, el sistema respondió. Inicio de sesión exitoso. Recibió la recompensa. Esquibla de no. 7, actualmente ubicada en Merlot Star. Los ojos de León se abrieron en estado de shock. Espada del cielo número 7. Un acorazado espacial no era lo que esperaba después de 2 años de inscripciones. Sus emociones eran mixtas. En parte sorpresa, en parte emoción y tal vez un toque de decepción. Sin embargo, tener uno de los acorazados de la serie Ski-Blade, una poderosa maravilla tecnológica, era innegablemente una ventaja. Era una herramienta invaluable en sus manos, algo que potencialmente podría cambiar el curso del futuro. Información y habilidades. El Ski-Blade no. 7 es un acorazado espacial OP de la serie Xiong Lian. Esta serie es bastante popular en China. Como no hay una traducción oficial al inglés, he inventado mis propios nombres para todo. Habilidades. Básicamente es la habilidad definitiva Wisdom King Rafael pero como una nave espacial. Analiza magia, fabrica suero de supersoldado, toma genes de otras especies y se vuelve más fuerte al utilizarlo como células Asirama, la nave espacial puede hacer todo, tiene algo así como una IA. Y para aquellos que no estén satisfechos y piensen que es algo débil, les daré un spoiler a continuación. Aquellos que no quieran el spoiler, por favor no lo lean. Capítulo 38. Como la cumbre de la civilización angelical, desarrollada a lo largo de incontables miles de millones de años, los acorazados de la serie Ski-Blade representan lo más avanzado de la tecnología. Pocas naves en el universo podrían compararse con su poder y sofisticación. Pero para León, Ski-Blade no. 7 no era suficiente. Ansiaba más. ¿Por qué no puedo obtener la Merlot Star completa, el corazón de la civilización angelical, desde el registro? La Merlot Star completa, después de todo, era el verdadero centro del poder angelical. Timbre. Una voz fría y etérea resonó en la mente de León. Posicionamiento completo. León, persona con máxima autoridad. León entrecerró los ojos. Abre el agujero de gusano y envíame a Ski-Blade no. 7. El agujero de gusano está abierto. Silencio. Tan pronto como la voz terminó, ondas rodearon a León y, en un instante, desapareció. Al instante siguiente, una luz brillante llenó su visión y se encontró de pie en un salón impresionante y majestuoso. Era un lugar de tal belleza y arte que parecía imposible que los humanos lo hubieran creado. El piso liso brillaba y una larga alfombra roja se extendía desde la entrada hasta una gran escalera que conducía a un trono. 4 pilares de piedra intrincadamente tallados sostenían el salón, y todo el espacio estaba bañado por una luz radiante. Zumbido. Mientras León admiraba el salón, una figura hermosa y etérea apareció ante él. Era impresionantemente hermosa, su belleza estaba más allá de las palabras. Su largo cabello dorado caía en cascada sobre su esbelto cuello y vestía una brillante armadura plateada que apenas contenía su gran pecho. Unas alas blancas sagradas se extendían desde su espalda y vestía una falda roja con botas de combate plateadas en las piernas. Brillaba con una luz sagrada. Al ver a León, el ángel inmediatamente colocó su puño derecho sobre su pecho a modo de saludo, y sus labios rojos se separaron para entregar un saludo melódico y etéreo. Bienvenido, Capitán León. León la miró fijamente, ligeramente vacilante. ¿Y tú eres?
Mi nombre es Keisa, un fragmento de datos de memoria del capitán original de Esquibla de No. 7, y estoy aquí para ayudar al nuevo capitán, explicó Keisa. Aunque se hacía llamar datos de memoria, sus ojos y expresiones sutiles la hacían parecer casi viva, más como una persona real que como una simple simulación. León recordó que Keisa había sido un ángel de alto rango, con más de 15.000 años de historia. Sabía que no debía subestimarla. Fue directo al grano y formuló la pregunta que más le importaba. ¿Hay otros genes angelicales o datos de memoria en la base de datos de Esquiblade? Ninguno, respondió Keisa. León estaba un poco decepcionado, pero rápidamente siguió adelante. Necesito una explicación detallada de todas las funciones de Esquiblade No. 7. Sin dudarlo, Keisa respondió suavemente. Los recuerdos están listos para ser unidos. ¿Los aceptas? Acepta. Dijo León inmediatamente. Vaya. Un torrente de recuerdos inundó la mente de León. Afortunadamente, su fuerte voluntad mental lo protegió de cualquier dolor o incomodidad. En cambio, absorbió rápidamente la información. Esquiblade No. 7 era un arma de vanguardia de la civilización ángel, una maravilla de su tecnología avanzada. Esquiblade No. 7 está equipado con capacidades de ataque increíblemente poderosas. Su cuchilla inferior por sí sola puede dividir fácilmente un planeta en dos. En términos terrestres, es como una computadora celestial con un inmenso poder computacional. Esto le permite localizar y rastrear objetivos en múltiples galaxias sin esfuerzo. A ambos lados de la nave hay densas ventanas celestes que actúan como puntos de cruce entre mundos distantes. El motor incorporado de la nave puede desatar fuerzas devastadoras, como desencadenar vientos solares, capaces de acabar incluso con los oponentes más fuertes. Sin embargo, esto requiere una enorme cantidad de energía, que la Esquiblade solo puede absorber a través de la energía oscura del universo. Como resultado, este enorme poder destructivo tiene un período de recuperación entre usos. Una de las limitaciones a las que se enfrenta León es que, si bien tiene el control total sobre Esquiblade No. 7, carece del gen angelical para conectarse completamente con el motor de la nave. Los ángeles, como Angelian, pueden usar esta conexión para mejorar sus habilidades de combate, pero León no puede aprovechar ese potencial directamente. Afortunadamente, la nave aún puede brindar apoyo a larga distancia. A través de una conexión de algoritmo especializado, León puede controlar tecnología avanzada de la Tierra, utilizando el poder de su fruta Glint Glint como fuerza impulsora. Por ejemplo, puede realizar una técnica llamada bombardeo de bengalas, que aprovecha la potencia de fuego de la tecnología Yan para lograr un efecto devastador. En esencia, León, con sus habilidades de combate de nivel almirante, puede aprovechar el apoyo de Esquiblade No. 7 para lanzar ataques que podrían arrasar la superficie de la Tierra. Con la ayuda externa de la nave, incluso tiene el poder de destruir planetas. Es una lástima que Esquiblade No. 7 no contenga la memoria ni los datos genéticos de otros ángeles. De lo contrario, León podría haber resucitado a esos poderosos y hermosos seres. Pero afortunadamente, León no es tan codicioso. Por ahora, Esquiblade No. 7 es más que suficiente para satisfacerlo. Aún así, no puede evitar pensar que tal vez, algún día, se inscriba y obtenga la mismísima Merlot Star. ¿Quién sabe? Tal vez un hermoso ejército de ángeles sea suyo en el futuro. Jejeje. Por supuesto, esto era solo una ilusión de León. Después de todo, ¿qué hombre podría resistirse a la idea de comandar un ejército de poderosos y hermosos guerreros angelicales? Sería como el paraíso. León, siendo humano, no estaba por encima de tales fantasías. Pero ahora que comprendía plenamente el inmenso poder de Esquiblade No. 7, sus planes originales tenían que evolucionar. Gracias al sistema de registro, había pasado años evadiendo enemigos junto a Wanda y el grupo de niños que había rescatado, trabajando incansablemente para construir un hogar en los montes Urales. Empezó desde cero, utilizando la técnica de respiración para nutrirlos y entrenarlos. Ahora tenía una casa, un coche, un avión privado, e incluso un acorazado. Con tanto poder a su disposición, León se dio cuenta de que su necesidad de mantener el secreto podía disminuir, aunque su objetivo final seguía siendo el mismo. Seguía en camino de convertirse en un dios. De hecho, ahora tenía los recursos para competir con los propios dioses. Capítulo 39. No era mucho, pero algo era algo. León salió del gran salón de buen humor, con Keisa siguiéndolo como un fiel ángel guardián. Aunque la Esquiblade era un acorazado, era mucho más que una simple ama.
También era un santuario para los ángeles, que infundían belleza en todos los aspectos de la vida. La nave en sí parecía una cruz, con inmensas alas de tragaluz que se extendían desde sus costados. Entre ellas se extendía una vasta y magnífica ciudad. Su arquitectura era de una imaginación sobrecogedora, como algo sacado de un sueño. Estructuras que parecían castillos se combinaban a la perfección con carreteras, parques, montañas, ríos, cascadas y campos de flores, creando un ecosistema único y autosuficiente. Había pájaros, mariposas y otras criaturas, tan reales que, incluso en los rincones más duros del espacio, este entorno podía prosperar por sí solo. La ciudad tenía sus propios ciclos de día y de noche, y vivir aquí era como estar inmerso en la belleza de la naturaleza misma. De pie en lo alto de las escaleras que daban al salón principal, contemplando la fascinante ciudad que se extendía ante él, León sintió una sensación de asombro. Los ángeles eran, en efecto, artistas, que impregnaban de belleza todo lo que tocaban. No se trataba de un concepto de belleza exclusivamente humano, sino universal, algo que cualquier raza o civilización podía apreciar. No pudo evitar sentirse embriagado por la vista. Es difícil imaginar cuán espectacular y hermoso es realmente Esquiblade, murmuró León, contemplando la vista. Keisa permaneció en silencio a su lado, con los ojos brillantes. Keisa, usa Esquiblade para reunir información sobre este universo, pero manténla oculta. No podemos arriesgarnos a que nos expongan, ordenó León. Sí, capitán. Respondió Keisa rápidamente. La mirada de León se profundizó. Los acorazados Esquiblade estaban en la cima de la ciencia y la tecnología en este universo. Si las civilizaciones más importantes los descubrían, sin duda intentarían robarlos o destruirlos. Cada una de esas civilizaciones tenía una fuerza más allá de la imaginación. León no era lo suficientemente arrogante como para pensar que un Esquiblade podría enfrentarse a todo el universo. Después de dar sus instrucciones, León concentró su mente. Activó la tecnología del agujero de gusano y regresó a su lugar original en las profundidades de los montes Urales. Miró a su alrededor, ahora equipado con una de las habilidades básicas de los ángeles: el ojo de la visión, cortesía de la computadora celestial. Esta habilidad le permitía percibir información en el plano oscuro, revelando detalles a nivel genético sobre su entorno. Solo personas o dioses de inmenso poder podían interferir con el ojo de la visión. Todo el paisaje de los montes Urales se le hizo claro en la mente. Al mirar hacia arriba, vio un avión volando a 30.000 pies de altura. Al instante, pudo acceder a toda la información, desde el capitán hasta los auxiliares de vuelo e incluso los pasajeros. Si hubiera querido, León podría fácilmente fijar el control de la aeronave a través de Esquiblade No. 7, estrellándola en el lugar. En ese momento, comprendió plenamente lo primitiva que era la tecnología de las civilizaciones inferiores en comparación con la civilización angelical. Un solo pensamiento podría enviar los avances tecnológicos de la humanidad de regreso a la edad de piedra. Era como comparar una hormiga con un elefante. Hizo un breve momento de silencio por la civilización humana, luego rápidamente ajustó su mentalidad. Después de todo, él era el elefante. Ahora de muy buen humor, León se transformó en partículas doradas y reapareció en la villa de madera. El ambiente era animado. Alina estaba sentada con Clarice, que finalmente había salido de su mal humor, y algunos otros en el sofá viendo anime en una tableta. Los niños se acurrucaron juntos, sus mejillas se presionaron una contra la otra, emitiendo ocasionalmente sonidos de emoción. Otros miraban televisión, jugaban al billar, mostraban sus habilidades o practicaban sparring en una esquina. La villa en sí se había ampliado significativamente y ahora cubría más de 1000 metros cuadrados, espacio más que suficiente para la gran familia. Dos pequeños y juguetones sables corrían por la habitación y chocaban directamente con las piernas de León cuando entró. Las pequeñas criaturas casi chocaron sus cabezas, pero al verlo, chillaron y rápidamente se escabulleron por sus pantalones, posándose sobre sus hombros y frotando sus suaves y peludas cabezas contra sus mejillas. Eran irresistiblemente adorables. León los acarició con indiferencia por un momento, saludando a todos mientras se dirigía al refrigerador. Tomó una bebida fría y se sentó en el sofá, sintiéndose satisfecho junto a León. Wanda y Natasha estaban hojeando un manual que Anka había traído. ¿A dónde fuiste?, preguntó Natasha casualmente, mirándolo. León tomó un sorbo de su bebida, con los ojos puestos en la televisión. Solo salí a caminar, respondió con indiferencia. De repente, algo en las noticias le llamó la atención. Levantó una ceja ante lo que decía la presentadora. ¿Dreykov está muerto? Natasha y Wanda se giraron inmediatamente hacia la televisión. El presentador de noticias informaba sobre la explosión de un automóvil en Brasil.
Dreykov, un hombre rico, acababa de cerrar un trato con otro magnate industrial cuando la explosión lo mató a él y a su guardaespaldas ayer por la tarde. Por fin está muerto, murmuró Sergei, que estaba sentado en el sofá cercano, mientras revisaba las noticias en su teléfono, sin estar particularmente interesado en las noticias. La expresión de Natasha se complicó. El hombre responsable de su traumática infancia se había ido. ¿Se sentía feliz? ¿Aliviada? Tal vez un poco de ambas cosas. Y eso se debía a que ella había provocado su fin. Wanda, siempre atenta, percibió el conflicto interno de Natasha. Se inclinó y le dijo suavemente: si necesitas ir a verlo por ti misma, somos tu familia. Estaremos contigo. Tal vez lo haga, respondió Natasha, exhalando un suspiro silencioso. Capítulo 40. El invierno en los Urales es largo y la nieve cubre el suelo durante gran parte del año. Durante ese tiempo, mientras León se concentraba en criar a su familia, comenzó a pensar en cuándo debían abandonar su vida oculta. Después de varios años de pasar desapercibidos, tanto León como su familia habían crecido significativamente en fuerza y número. Aparte de Clarice y Lady Deathstrike, Muriko Oyama, todos los demás, incluida la más joven, Alina, habían dominado las técnicas de respiración a un nivel competente. Además, la mayoría de ellos utilizaban con soltura los dos tipos de Haki, el de observación y el de armamento. En resumen, eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a casi cualquier amenaza que el mundo pudiera lanzarles. Sin embargo, León nunca demostró a Esquiblade como un lugar para establecerse. Si bien contaba con una función de agujero de gusano y un entorno elegante, Esquiblade era su as, su carta de triunfo oculta. Exponerlo al permitir que Wanda y los demás vivieran allí era demasiado arriesgado. Su naturaleza cautelosa le había permitido soportar el aislamiento de las montañas durante varios años. Sabía que el inmenso poder de Esquiblade era demasiado peligroso para hacer alarde de él y no podía permitirse el lujo de atraer la atención que eso traería. Tendría que ser mordido por un perro rabioso para tomar esa decisión tan estúpida. Así, ese día, León reunió a toda su familia para discutir algo importante: la idea de abandonar los montes Urales y reintegrarse a la sociedad. Para su sorpresa, en lugar de entusiasmo, todos intercambiaron miradas inseguras. La sala quedó en silencio. Curioso, León cogió en brazos a la pequeña Alina y le preguntó qué pensaba. Quiero quedarme contigo, respondió ella suavemente, mientras las lágrimas se acumulaban. No quiero separarme. En ese momento, León comprendió. Todos habían malinterpretado su intención. Con una marca de verificación en el frente, aclaró: nunca dije que nos íbamos a separar. Solo quise decir que deberíamos irnos de aquí y reconectarnos con la sociedad. Todavía podemos mantener este lugar como nuestra base. Continuó. Tenemos un avión y las habilidades de Clarice nos permiten viajar con facilidad. Todos han estado entrenando duro durante años, pero también es importante tener contacto con personas de afuera. El objetivo de León siempre había sido garantizar la seguridad de su familia. Ahora que estaban a salvo, sentí que era hora de dar el siguiente paso. La mayoría de ellos eran jóvenes, solo tenían 17 años, todavía estaban en edad de hacer amigos, explorar la vida y tal vez incluso encontrar el amor. No quería mantenerlos atados a él para siempre. Como los polluelos, tendrían que abandonar el nido en algún momento, aprender a volar, conocer gente nueva y experimentar la vida para crecer de verdad. Oh, está bien entonces, dijeron todos. Sus expresiones pesadas se iluminaron rápidamente una vez que se dio cuenta de que León no estaba hablando de separarse. Jejeje, Alina hizo una mueca tierna, mordiéndose la lengua y dándose un ligero golpe en la cabeza. Una vez aclarado el malentendido, el grupo comenzó a debatir con entusiasmo posibles lugares para establecerse. Algunos sugirieron Brasil o Grecia, mientras que otros se inclinaron por los Estados Unidos. Nadie mencionó a Rusia ni a otros países de Europa del Este. Después de todo, buscaban un medio ambiente mejor y muchos lugares de Europa del Este seguían siendo pobres, subdesarrollados o incluso asolados por la guerra. En comparación con Europa del Este, los países occidentales ofrecían una vida más cómoda, especialmente para quienes tenían dinero. Estados Unidos, al ser la economía y la potencia militar más desarrollada del mundo, era una opción atractiva. Después de todo, era un paraíso para los ricos. Algunos incluso bromeaban sobre que no sería una carga causar problemas en Estados Unidos, ya que no sentían ningún afecto por ese país. El único debate que quedaba era qué ciudad elegir. Algunos se inclinaban por Chicago, otros por Nueva York o Los Ángeles, pero todas las opciones estaban entre las ciudades más grandes y conocidas de Estados Unidos.
Como podían viajar fácilmente de un lado a otro con las habilidades especiales de Clarice y su avión de combate, todos pensaron que podrían establecerse donde quisieran sin ningún problema. Wanda, Pietro, León, Sergei, Natasha, Muriko y los 4 niños decidieron mudarse a Nueva York. Mientras tanto, Gennady, Sumarokov y Lomonosov decidieron establecerse en Chicago, y el resto se fue a Los Ángeles, distribuyéndose a todos por todo Estados Unidos para mantener el equilibrio. No fue un problema inscribir a todos en las escuelas, ya que todos habían continuado con sus estudios durante los últimos años. Con algo de dinero y las conexiones adecuadas, obtener la tarjeta verde también se logró sin mayores problemas. León compró una propiedad en Long Island, Nueva York, por $80 millones. La finca de 70 acres contaba con un vasto espacio verde y era completamente privada, ofreciendo instalaciones de fitness de primera clase y un paisaje bellamente diseñado. Incluía una granja de caballos de 8.000 pies cuadrados con pistas de equitación cubiertas y al aire libre, pequeñas granjas de caballos cercadas y un gran pastizal con una plataforma de observación. Además de las instalaciones para caballos, había una piscina con jacuzzi, una cocina al aire libre, una cancha de baloncesto cubierta y un teatro interior de madera de granero. La casa principal, una combinación perfecta de diseño tradicional y moderno, cubría 9.000 pies cuadrados en 2 plantas, además de más de 4.000 pies cuadrados de espacio habitable subterráneo. Contaba con 6 dormitorios, 5 baños, 5 chimeneas y una hermosa carpintería en todas partes. La terraza al aire libre del segundo piso ofrecía una vista impresionante de la piscina y los ondulantes jardines verdes. La casa principal, diseñada en estilo colonial, tiene una elegancia sutil y su exterior sobrio insinúa un lujo tranquilo. Es el tipo de casa que refleja el verdadero estilo de vida de los ultra ricos. El día que León se mudó con los gemelos Maximoff y los demás, la emoción era palpable. La extensa pradera que rodeaba la finca ofrecía mucho espacio para que despegaran helicópteros y aviones en cualquier momento. Los gemelos Maximoff y los 4 niños pasaron todo el día explorando cada rincón de la enorme mansión. En este barrio adinerado, pagar los impuestos inmobiliarios adecuados garantiza una seguridad de primer nivel. Se contrató a un equipo de seguridad profesional para proteger el perímetro de la urbanización, lo que garantiza una protección total contra intrusiones. ¿El coste? Caro, pero a León no le importaba. Era rico. Además, la Asociación de Empleadas Domésticas y Amas de Llaves proporcionaba un equipo de empleadas domésticas y mayordomos bien capacitados que ofrecían un servicio impecable. León incluso podía personalizar la duración de sus contratos para adaptarlos a sus necesidades. Con todo arreglado, León y los demás comenzaron su nueva vida en Nueva York. Quien dijo que el dinero no puede comprar la felicidad seguramente era un hijo de puta celoso. Fin del capítulo. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse.